Continuando con el curso Carácter del Creyente, vamos a hacer un estudio basado en la versión amplificada de la Biblia. Y vamos por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Estamos viendo el capítulo acerca de la carne. Y en Romanos capítulo 7, versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero nos clarifica mejor la Biblia amplificada. Dice: cuando estábamos viviendo en la carne, ya hemos visto que carne, entre paréntesis podemos poner como un incrédulo, ¿no? Vivir en la carne es vivir como un incrédulo sin el Espíritu Santo. Dice: las pasiones pecaminosas que eran despertadas y avivadas por la ley, ya hemos visto que la ley siempre estaba operando bajo los 5 sentidos, estaban siempre operando en nuestros poderes naturales, en los apetitos sensibles y voluntad de la carne. En otra escritura también nos va a corroborar en Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿sabes dónde nos clarifica un poco más? Es en la Biblia amplificada, donde esta misma escritura, ¿no?, le va a dar más luz al significado que tiene Romanos capítulo 7, versículo 5, donde dice la Biblia amplificada: en un tiempo estabais siguiendo el curso y la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe del poder del aire, era obediente a él y bajo su control, actuando las pasiones de la carne, obedeciendo a los impulsos de la carne y a los deseos e imaginaciones oscuras de la mente. Cuando los incrédulos obedecen a la carne, están siendo obedientes, no al diablo. Esa es la razón. Sin embargo, de acuerdo a Primera de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, cuando Pablo escribe esta epístola y habla a la iglesia de Corinto, escribe de esta manera, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y el versículo 3 que hay que resaltar, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo que está diciendo, de acuerdo a Primera de Corintios, que estamos leyendo: todavía un hombre no espiritual, de la carne, en quien la naturaleza carnal predomina bajo el control de sus impulsos ordinarios. Mientras hay entre ustedes, dice la Biblia amplificada, envidias, celos, disensiones, indecencia, hechicería, enemistad, contienda, ira,
egoísmo, divisiones, borracheras. Cuando los cristianos permitan que las obras de la carne estén siendo obedientes y controlados por el diablo. Entonces nos está clarificando mucho más. Muchos, tal vez, probablemente hemos dicho en algún momento lo que encontramos escrito en Romanos capítulo 7, en el versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Tal vez muchos de nosotros en algún momento de nuestras circunstancias, de nuestro vivir, hemos podido expresar lo que está acá escrito en Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pasamos al versículo 22 y 23, nos clarifica aún más cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el versículo 25, ¿no? Cuando ahí menciona, gracias, dice pues, doy a Dios por Jesucristo Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces dice, no entiendo mis propias acciones. No hago, dice la Biblia amplificada, esta misma escritura, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. El versículo 18, en la Biblia amplificada, dice de esta manera, puedo desear hacer lo que es correcto, pero no está en mí el poder hacerlo. La escritura que leímos en el versículo 22 y 23, en la Biblia amplificada, dice, me regocijo en la ley de Dios. Ya sabemos que la ley de Dios es la ley del amor. En mi nueva naturaleza, pero discierno en la voluntad de mi carne una regla de acciones diferentes en contra de mi mente, haciéndome prisionero de la ley del pecado que mora en la voluntad de la carne. Y en el versículo 25, en la Biblia amplificada, dice de esta manera, yo en mí mismo, en mi mente, en mi corazón, sirvo a la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios está basada en el amor, pero con la carne a la ley del pecado. Y sabemos que la ley del pecado, ¿no?, es basada en los 5 sentidos. Entonces encontramos por qué esto es verdad en lo que ahora se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17, cuando escrito está, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Los deseos, la Biblia amplificada dice, los deseos de la carne están opuestos al espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne, ya que estos antagonizan uno a otro para que no seas libre, para no hacer lo que deseas. En Mateo capítulo 6, en el versículo 24, Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno, dice, puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la Biblia amplificada dice, nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y odiará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No puede servir al Espíritu Santo y a la carne al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. En la Biblia amplificada dice, continúa diciendo, si eres guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ni estáis sujetos a los deseos de la carne. Leamos Romanos, fundamentando la palabra, en Romanos capítulo 8, del versículo 5 al versículo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la Biblia amplificada, mis amados hermanos, en Romanos 8:5, mira cómo lo clarifica, dice, los que son de la carne y controlados por sus deseos, tienen sus mentes en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu y controlados por los deseos del Espíritu, ponen sus mentes y buscan las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Los que son de la carne están controlados por sus deseos y tienen sus mentes en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu están controlados por los deseos del Espíritu y ponen sus mentes y buscan las cosas, ¿no?, que tienen que ver con el Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, por eso claramente dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, Colosenses capítulo 3, juntamente con Segunda de Corintios, ¿no? Juntamente con Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces lo dice de esta manera estas escrituras. Cuando eres guiado por la carne, la naturaleza carnal, lo que predomina no es que estás bajo el control de tus impulsos ordinarios. Cuando eres guiado por el Espíritu, las intenciones son santas, puras, y tus motivos son limpios. En Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz, dice la Biblia amplificada. Entonces la última parte de Colosenses capítulo 2, versículo 18, ¿no? La última parte, encontramos, dice, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice que somos vagamente hinchados por nuestra mente carnal. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿no?, Pablo, también inspirado ahí por el Espíritu Santo, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la Biblia amplificada dice, la mente de la carne, con los pensamientos carnales y propósitos, es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, a la ley del amor, ni tampoco puede. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
mente. En la Biblia amplificada dice: el hombre natural y ni espiritual, el que permite que la carne domine, no acepta, no admite o no da bienvenida en su corazón, ¿no?, y a las revelaciones o enseñanzas del Espíritu de Dios. Esto se clarifica, ¿no?, cuando uno estaba pues en el mundo, cuando uno estaba sin Cristo, no podías entender la palabra, ¿no?, porque el hombre natural se discierne espiritualmente. En Romanos capítulo 8, versículo 8, esto es otro fundamento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, 8, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. La Biblia amplificada dice: así que los que viven la vida de la carne, dándose a los apetitos e impulsos de ella, no pueden agradar a Dios. En 2 de Corintios, que es un pasaje muy conocido, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mira, comienza a darnos en realidad una solución de cómo vencer, hermanos, la carne. Cuando dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra traducción también dice: es una nueva especie de ser que nunca antes ha existido. La vieja conducta ya ha pasado, he aquí la nueva ha comenzado. En Gálatas 6:15, Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Entonces está definiendo que la nueva creación, como resultado de un nuevo nacimiento, no es porque ahora tenemos la naturaleza en Cristo Jesús. Entonces citamos la versión amplificada cuando definimos la nueva creación al principio de este estudio. La Biblia dice que cuando se nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros y reemplaza la vieja naturaleza por la nueva, depositando la semilla del fruto del Espíritu en nuestro espíritu. Todos, ¿no?, en algún área a veces hemos estado atados en nuestra vida, pero Dios nos capacita para operar menos en la carne. Tenemos que desarrollar la semilla del fruto del Espíritu, depositando por el Espíritu Santo a un nivel de madurez en cada área de nuestra vida. Mientras más se desarrolla y madura la semilla, menos operaremos en la carne. Veremos cómo desarrolla la semilla. En Gálatas 3:3, Gálatas capítulo 3, versículo 3, pues empieza diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pregunta, ¿no? Habiendo empezado tu nueva vida en el Espíritu, ¿tratas de alcanzar perfección dependiendo de la carne? En Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La Biblia amplificada dice: ahora que somos nuevas criaturas, no servimos bajo la obediencia de las viejas leyes escritas, la ley que fue escrita por los 5 sentidos, sino estamos bajo la obediencia de los designios del Espíritu en la nueva vida. Se dice leer Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y pasamos al versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La Biblia amplificada nos clarifica más todavía, cuando esta escritura dice: no están viviendo la vida de la carne, sino la vida del Espíritu.
si es que en verdad el Espíritu Santo mora en vosotros, los dirige y los controla. Si Cristo vive en vosotros, su cuerpo está muerto. Acuérdate que su cuerpo es instrumento del pecado. No estamos obligados a vivir en una vida gobernados por los parámetros dictados por la carne. En Gálatas también otra vez, en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero la Biblia amplificada, mira cómo ayuda bastante a entender esto. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y destrucción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Otra escritura que nos ayuda a entender también es en Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, si vives de acuerdo a la carne, ciertamente morirás. Pero a través del poder del Espíritu Santo y la obediencia de su voz y su dirección, puedes morir las obras de la carne. Ya sabemos, carne, 5 sentidos. Hay 3 verdades encontradas en Romanos capítulo 8, del versículo 7 hasta el versículo 13. Vamos a leerlo ahí, Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 13, hay 3 verdades. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí encontramos 3 verdades que nos dice cómo vencer la carne. Siendo obedientes, dice, a la dirección del Espíritu Santo. Del versículo 8 hasta el versículo 12, dice, permite que el Espíritu Santo te dirija y te controle. El Espíritu Santo puede vivir en nosotros y no controlarnos. En el versículo 13 nos dice, sé obediente a la voz del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos, dice, sido sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros, además, en nuestra vida. Entonces aquí podemos también entender algo. Dice, bautismo de muerte. El propósito del bautismo, hermanos, en agua, es un simbolismo, ¿no? Que es una forma de identificación de la muerte y sepultura de la vieja vida, es decir, de la vieja naturaleza, y una identificación con la resurrección de la nueva vida, la nueva naturaleza. En Colosenses, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces,
Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿no? Dice, hermano, cuán importante es entender que en Él fuimos circuncidados con circuncisión espiritual realizado por Cristo por la muerte de su cuerpo, es decir, toda la naturaleza carnal y corrupta con sus deseos y apetitos, cuando fueron sepultados juntamente con Él en su bautismo, en el cual fueron resucitados a nueva vida a través de su fe en la obra de Dios, demostrado cuando Él resucitó de entre los muertos. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habla de cómo no debemos vivir en la carne. Dice, se despojan de la vieja naturaleza y renuévase constantemente en el espíritu de su mente. ¿Cómo? Por la palabra. Teniendo una actitud mental y espiritual fresca y vistiéndote de la nueva naturaleza, es decir, el nuevo ser regenerado y creado a la imagen de Dios con justicia y santidad. También nos explica Colosenses en el capítulo 3, versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En la Biblia amplificada nos menciona, hacer morir, dice, los deseos engañosos, que trabajan en sus miembros, los impulsos animales, y todo lo que es terrenal en ti es impulsado por el pecado. Uy, qué precioso, cómo nos ilumina mejor esta escritura. En primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstengámonos de las pasiones de la carne. Ofrécete y cédete a Dios y tus miembros de tu cuerpo a Dios, presentándolos como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24, primera de Pedro, segunda de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que Jesús personalmente llevó los pecados en su cuerpo para que nosotros ya muriéramos al pecado. Entonces nos explica mejor también Pablo en Romanos, en el capítulo 6, versículo 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces no permita, dice, que ningún pecado reine en tu cuerpo mortal, haciéndote ceder a los deseos y estar sujeto a sus lujurias, pasiones desordenadas. No continúes ofreciendo y cediendo los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de maldad. Así que tú tienes la alternativa. En Romanos 6:16, ¿no sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Interesante, uno queda esclavizado. En 2 de Pedro, versículo 2, 19, dice, les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La Biblia amplificada dice, porque el que es nacido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En Mateo capítulo 26 hay bastante fundamento de la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos ustedes deben de velar y orar para que no entren en tentación. ¿Qué tentación? ¿Qué clase de tentación? Lujuria, materialismo, orgullo, pasiones desordenadas, ira, chisme, crítica, etc. El espíritu en verdad está dispuesto, pero dice la carne es débil. Santiago capítulo 1, en Santiago capítulo 1, versículo del 3 hasta el versículo 14, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la Biblia amplificada también nos clarifica más. Esta misma escritura dice, nadie diga cuando es tentado que es tentado por parte de Dios, porque Dios es incapaz de tentar a nadie con el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Pero cada persona es tentada cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, tomar en cuenta eso. ¿Seducido a qué? A la lujuria, a las pasiones, a los deseos. Pero también tiene la salvedad del Señor. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, sabe el Señor librar, dice, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Digamos hasta el versículo 15. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición.
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Interesante, en la Biblia amplificada, permítame leerle, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe cómo rescatar particularmente a los que andan según la carne. ¿Cómo pelear? En Romanos encontramos en el capítulo 13, 14, vístase del Señor Jesucristo, dice que da la provisión para satisfacer los deseos de la carne. En Gálatas, volvamos también otra vez a Gálatas, en Gálatas también el apóstol Pablo, ¿no?, nos insta, Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vivir en el Espíritu, o sea, controlado y sirviendo al Espíritu, entonces no satisfacerás los deseos de la carne con sus pasiones y deseos desordenados. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no somos sujetos a esa ley de los 5 sentidos. Muchos cristianos hacen cosas religiosas, pero no son agradables a Dios. Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos que la religión es expresada en actos exteriores, que son puros y sin manchas delante de Dios. Son los siguientes, como dice la palabra: visitar, ayudar, ¿no?, tener cuidado de los huérfanos, de las viudas y a los pobres en su aflicción y necesidad, mantenerlos sin mancha y sin contaminación del mundo. En Romanos 12:2, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia amplificada dice: no os conforméis a este mundo, sino a ser transformados, que significa cambiados, por la completa renovación de nuestra mente, por las nuevas actividades y la forma de pensar. Porque en realidad todo parte aquí en la mente, pues la mente tiene que ser renovada por medio de la palabra de Dios. Nada cambia, aún estando en Cristo, si nosotros no decidimos cambiar nuestra forma de pensar. Hay una parte de nosotros que nunca será renovada ni cambiada. Esa parte de nosotros es la carne. La única forma de mantenerla bajo control es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Continuamos la siguiente clase.